Núñez, soy profesor de aquí de neurología y en esta sesión de medicina interna, gracias por invitarme otra vez, vamos a hablar de Parkinson y hablar de Parkinson vaya, es mucho, ¿no? Entonces siempre trato de qué es lo que les puede beneficiar más a ustedes como medicina interna o estudiantes de medicina que van a ir a un servicio social, ¿no? Entonces me voy a enfocar en puntos clave que creo que tienen que saber como internistas a la hora que vean un paciente con Parkinson, que todos van a ver, a todos les van a preguntar, un familiar, pues para que tengan el conocimiento más actualizado en ese reto, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de abordaje y terapias iniciales. Quiero empezar con estos dos videos de YouTube. Cuando tengan chance, véanlos. Se los recomiendo 100% el fin de semana. Esta es la tendencia actual, lo que está en boga en Parkinson, ¿no? Estos dos líderes mundiales, por un lado el holandés Bastian Bloem y por otro lado el americano Ray Dorsey, ellos proponen que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad provocada por nosotros y tienen sus evidencias y sus teorías que ahorita las voy a explicar un poquito, ¿no? Pero un mensaje que les quiero dejar ahorita es que cada día creemos más, quitando el 10% que son genéticos. Quítese uno de 10 y el resto nosotros mismos lo estamos causando. Vean estos videos. Ellos traen este tema, perdón, ah, a man-made disease, ¿no? Cuando tengan tiempo, véanlo, está bien interesante. Y te voy a tocar algunos puntos sobre esa teoría, ¿no? Entonces, voy a hablar de estas cuatro cosas. Siempre me gusta hablar empezar, perdón, la importancia, porque es importante hablar de Parkinson hoy en día. Después voy a hablar de lo que les decía ahorita. La enfermedad de Parkinson la podemos prevenir. Y la verdad es que sí, es una enfermedad que podemos prevenir. Antes decíamos, bueno, idiopática y ya, ¿no? Pero ahora cada vez entendemos más que la podemos prevenir, ¿no? Me voy a centrar, ahí me voy a ir un poquito rápido, en el punto 3 donde más me voy a centrar, que son las perlas clínicas en el diagnóstico, en el abordaje. Y voy a cerrar con cómo empiezan el tratamiento. Le llega un paciente, lo diagnostican y qué hacen, ¿no? Muy bien. ¿Por qué es importante hablar de Parkinson? Chéquense estos números de aquí arriba. Son datos recientes. Prevalencia de infarto al miocardio en Latinoamérica. Son números de Latinoamérica. 200 a 300 por 100,000 habitantes. Prevalencia de cáncer, 160. Son las enfermedades que más comúnmente hablamos, ¿no? Chéquense Parkinson. La prevalencia actual de Parkinson, 470 por 100,000 habitantes en Latinoamérica. Es mucho más que las enfermedades más comunes o las que más les tenemos miedo, ¿no? Hace algunos años hicimos un estudio en México y vemos que la prevalencia va aumentando con el paso de los años, como en todo el mundo. Chéquense estos números. Este paper se publicó en el 2007 y ellos calcularon o proyectaron que para este año 2025, o sea, en el 2007, dijeron, en el 2025 va a haber menos de 4 millones de personas con Parkinson en el mundo. Hoy en día hay más de 10 millones de habitantes. O sea, eso que ellos proyectaron se duplicó, ¿no? Y como pueden ver acá, la tendencia es que esto siga creciendo exponencialmente para el 2040, 14 millones de personas, ¿no? O sea, de que van a ver alguna vez Parkinson, lo van a ver, aunque no se dediquen o agarren alguna rama de lo que sea, van a ver un paciente que tenga Parkinson, ¿no? Después es importante hablar de la enfermedad y este tema, yo estoy de acuerdo con esta teoría, ¿no? O con este punto más que nada. Si el Parkinson fuera una enfermedad infecciosa, afecta a nivel global, está creciendo exponencialmente, pues le podríamos llamar una pandemia, ¿no? Solamente porque no es infecciosa, pues no le podemos decir, ¿no? Entonces, es un mensaje que les quiero dejar hoy. Hay que conocer Parkinson porque cada vez hay más y todos lo van a ver cada vez más. Actualmente más de 10 millones. El segundo punto es, ¿se puede prevenir o no?
¿Por qué está aumentando tanto Parkinson? ¿No? Estas son las tres teorías que a mí siempre me dijeron. No es que vivimos más, ¿no? Vivimos más, por eso hay más Parkinson, ¿no? O la otra que me decían es que ya hay criterios, aprendemos, ya se diagnostica más. Y la última que me dijeron, hay más pruebas genéticas, conocemos más la genética, se diagnostica más genéticamente, por eso hay más Parkinson. Eso fue lo que aprendí yo toda la vida. ¿Pero es real o no? Vamos a ver envejecimiento. Si ustedes checan este paper del Lancet Neurology, de la carga de enfermedades a nivel global, a la hora de controlar por la edad, si tú quitas la edad, o sea, el envejecimiento, chéquense las tres enfermedades neurológicas que reportan. Las enfermedades vasculares, si quitas la edad, si controlas la edad, están disminuyendo. El Alzheimer, si quitas la edad, pues se mantiene muy similar, 4%, 2%, prevalencia 2%. El Parkinson es la única enfermedad neurodegenerativa que si controlas la edad, está en aumento, ¿no? Es la enfermedad de mayor crecimiento neurodegenerativo en los últimos años. Entonces, ¿será el envejecimiento? No creo. ¿Por qué? Porque el puro envejecimiento no puede explicar la velocidad de crecimiento en la enfermedad. Otras enfermedades neurodegenerativas no están creciendo por igual. Si fuera por la edad, pues todas crecerían, ¿no? Y cada vez diagnosticamos más jóvenes. Entonces no es la edad, ¿no? Entonces la teoría de Ray Dorsey, que yo estoy de acuerdo, no es que vivamos más, es que vivimos más expuestos más tiempo a unas toxinas, ¿no? Diagnosticamos mejor, que es el segundo punto. Chéquense esta gráfica de esclerosis múltiple comparada con Parkinson. Esclerosis múltiple es una enfermedad que ha cambiado los criterios diagnósticos. Es la enfermedad neurológica donde los criterios diagnósticos han cambiado en mayor medida. Se han incluido biomarcadores, pruebas neurofisiológicas, imagen, clínica. Es donde tenemos los criterios más finos, ¿no? Más puros. Han mejorado. Y el hecho de que han mejorado la forma de diagnosticar esclerosis múltiple, ¿ha mejorado la prevalencia? Pues no, la verdad no. O sea, el hecho de mejorar el diagnóstico no quiere decir que aumenta la prevalencia. En Parkinson seguimos diagnosticando muy similar y sigue aumentando la prevalencia. Entonces, no es que estemos diagnosticando mejor, ¿no? Aún existe un subdiagnóstico aparte. No diagnosticamos por igual. Entonces la teoría en este punto es, estamos viviendo más Parkinson o estamos viendo más Parkinson no porque lo detectamos mejor, sino porque lo provocamos más. Entonces no es que lo diagnostiquemos mejor, ¿no? Y la genética, chéquense este estudio de genética, es un estudio de PD Generation en Estados Unidos, donde el 12% en una población que se estudió, grandes, más de 7,000, 8,000 personas, el 12% era genética. Ok, siempre decimos que el 10% es genético, ¿no? Chéquense la causa más común genética de Parkinson. De ese 10%, la causa más común es una mutación que se llama GBA. Esa es la causa más común de mutación, de hereditaria de Parkinson. Gaucher describió la enfermedad de Gaucher en 1882. ¿Qué quiere decir eso? Que esa mutación ya existía desde 1800. O sea, no es una mutación nueva, ¿no? En el 80 se identificaron las primeras mutaciones, se identificaron apenas las primeras mutaciones del gen, pero ya tenía 100 años la enfermedad y hasta el 2004 se relacionó con Parkinson. El Parkinson se empezó a ver más recientemente, ¿no? Pues esta mutación ya tiene mucho tiempo. Entonces, realmente es la genética, solamente 5 a 10 casos son hereditarios, ¿no? Y además muchas personas desarrollan mutaciones genéticas, pero no desarrollan Parkinson. Entonces tampoco, ¿no? Tampoco es como que la genética sea la causa del mayor crecimiento. Entonces, si no son ninguna de estas tres cosas, ¿qué es, no? Y este es el segundo mensaje que les quiero dejar hoy. Todo el entorno en el que vivimos, ¿no? Hoy en día se le están hablando más de que es una enfermedad provocada por nosotros mismos. Si ustedes revisan esta fotografía o ven esta fotografía de Londres,
1800, época de la Revolución Industrial. Chéquense toda la contaminación, la industria en Londres. 1800. James Parkinson vio tres pacientes caminar en una plaza y vio dos pacientes en su consulta con las mismas características clínicas y las describió en su ensayo clínico The Shaking Palsy. Y dijo, esto es una enfermedad que todavía no sabemos qué es, todavía no tiene una clasificación por los nosologistas. O sea, chéquense, él dijo eso, todavía no sé qué es, pero hay algo aquí. Y era la época de la Revolución Industrial en Londres. Y a partir de ahí se vino el boom de Parkinson en aquellas zonas, ¿no? Pues definitivamente hay algo externo. Y les voy a decir tres cosas externas del ambiente que están contribuyendo al desarrollo de Parkinson y donde hay más evidencia. Pesticidas y agroquímicos. No necesitamos tener contacto con ellos directos, lo podemos respirar, comer de los alimentos que lo contienen o trabajar donde se aplican estos pesticidas. Estos pesticidas pueden aumentar hasta 3 veces el riesgo de Parkinson, principalmente el paraquat, pero hay otros como rotenona y clordecona. Son sustancias que aumentan hasta 150 el riesgo de Parkinson. Hay más de 30 pesticidas neurotóxicos. Vivir cerca de áreas agrícolas, haber trabajado con agroquímicos triplica el riesgo. Zonas agrícolas, alimentos con pesticidas, productos de jardinería o control de plagas, todo esto tiene estos neurotóxicos, ropa o herramientas de trabajo contaminadas. ¿Qué hay en México? Chéquense, Paraquat, Rotenona, Prometrin y Dicofol están aún permitidos y se están usando y estamos en contacto con ellos todos los días. Se laven bien los alimentos que comen. Yo sé que después del COVID dijimos, pues hay que hacerlo, o más, pero háganlo, porque también tenemos estos pesticidas en los alimentos, en la ropa, en los textiles, ¿no? Dos, solventes industriales. Este es un tóxico silencioso, sobre todo el tricloroetileno. Se ha vinculado con Parkinson hasta 5 veces mayor o 6 veces más riesgo. Aumenta el 70% de desarrollo de Parkinson en las personas expuestas, ¿no? Penetra fácilmente la vía respiratoria. Sabemos que un síntoma de Parkinson no motor es la pérdida del olfato y se acumula en tejidos grasos, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos encontrar el tricloroetileno? Ocupaciones de alto riesgo, electrónica, químicos, calzado, aviones, productos de uso diario, limpiadores de aerosol, desengrasantes, removedores de pintura, tinta, adhesivos, refrigerantes. Antes el café descafeinado tenía tricloroetileno. En la industria automotriz, impresión, tintas, muebles, perfumes, papeles, pesticidas, ¿no? El tricloroetileno es el que más, junto con el paraquat, son los que más han demostrado riesgo directo de desarrollar Parkinson. Chéquense este estudio que se publicó en JAMA hace algunos años, donde compararon o estudiaron una población de más de 340,000 militares, ¿no? En Estados Unidos y compararon dos campos militares. Un campo militar había evidencia que las aguas, lo que ellos consumían, estaban contaminadas con tricloroetileno y el otro campo militar no. O sea, las aguas estaban limpias. Y ellos vieron que los que estaban expuestos a tricloroetileno estaban en mucho mayor riesgo, 70% más riesgo en desarrollar síntomas de Parkinson. Pues definitivamente esta sustancia está relacionada al desarrollo de la enfermedad de Parkinson, igual que el paraquat. Este es un solvente industrial aún permitido y utilizado en México, ¿no? Además de que está clasificado como carcinógeno, en Estados Unidos ya está prohibido. Se fueron a la Casa Blanca y lo prohibieron. En México, pues tenemos mucho trabajo por hacer. Y la última que les quiero hacer despertar o que estemos atentos es la contaminación. Aunque no aumenta tanto el riesgo como las otras, pero que sepamos que vivimos en una de las ciudades más contaminadas de México, ¿no? Eh, Los mayores riesgos son los altos niveles de estas dos partículas, PM2.5 y PM10, ¿no?
Recordar que pues penetran el sistema nervioso o respiratorio, pueden alcanzar el sistema nervioso por la vía respiratoria. ¿Cómo estamos en Monterrey de partículas? Esto lo obtuve en abril del 2025. En PM2, 25 microgramos y en PM10, 60. Y estos son los límites oficiales. La verdad estamos ahí en el límite, pero hay meses del año, sobre todo en invierno, donde rebasamos estos límites de contaminación. Entonces, estamos expuestos a todos estos tóxicos, contaminantes ambientales que nos ponen en riesgo de desarrollar Parkinson. Entonces, hay que cuidarnos para el futuro. Y no nada más son esas tres cosas, aquí les pongo otras cinco, que por cuestiones de tiempo no voy a hablar, pero metales pesados, enfermedades asociadas como diabetes, eh, otras enfermedades, la leche, el consumo de lácteos o sus derivados, traumatismo definitivamente, el estrés crónico, todo está asociado a Parkinson y cada vez con mayor medida. Entonces, definitivamente es una enfermedad que estamos aprendiendo y tenemos más evidencia de que la provocamos nosotros y tenemos que hacer algo. El objetivo de estos autores, con este nuevo libro que acaba de salir este año, The Parkinson's Plan, es erradicar el Parkinson en los próximos 20, 30 años. El tema actual en los congresos es que cada vez el congreso vaya menos gente, porque cada vez va a haber menos Parkinson, al grado que se erradique o nada más queden las causas hereditarias, ¿no? Hay que poner atención y es algo que podemos hacer nosotros en el día a día. Muy bien. Eso a manera de introducción, temas actuales, importantes, creo yo. Ahora sí, a la clínica, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de Parkinson? ¿Por qué es importante aprender a hacer el diagnóstico de Parkinson para mejorar la certeza diagnóstica, ¿no? En mi consulta, yo veo, no sé, muchos han ido o van a ir, o no sé, veo muchos conocidos, pero algunos han ido a mi consulta y de 10 que veo, 3 realmente tienen Parkinson. O sea, no son 8, son 3. O sea, de 10 que me llegan a mí, referidos, o por un X, geriatras, internistas, neurólogos, solamente 3 tienen realmente Parkinson, ¿no? Y los otros 7, ¿qué tienen, no? ¿Por qué los diagnosticaron con Parkinson? La mayoría o tienen temblor esencial, o tienen un temblor distónico, o tienen parkinsonismo vascular, o tienen hidrocefalia de presión normal, o tienen neuropatías, o tienen medicamentos, o es funcional, psiquiátrico, ¿no? Pues lo que quiero ayudarles, al menos con algunos puntos clave, es aumentar esta certeza diagnóstica, ¿no? Se habla de un 70-75% de certeza en los no expertos. Si nos aprendemos bien los criterios, podemos aumentarla a un 80-84% o hasta un 90%, ¿no? Al menos que uno de 10 se nos escape, ¿no? Esa es la meta. Claro, o sea, uno de 10 se te puede escapar, velo así, pero no 7. Entonces vamos a repasar algunos puntos clave. Y hay que recordar que no todo parkinsonismo es Parkinson, ¿no? Yo siempre le digo, no toda cefalea es migraña, no toda demencia es Alzheimer, no todo temblor es Parkinson, no todo parkinsonismo es Parkinson, ¿no? Hay otras causas de parkinsonismo, tanto degenerativas como secundarias, ¿no? Entonces, la idea del proceso diagnóstico es que no se te escape ninguna de estas. La idea es el paso a paso para pensar en estas y que no se te escapen. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico en 4 pasos? Solo no caigan en el diagnóstico de pasillo. A mí me enseñaron en la consulta, en una rotación, el doctor deja el ego afuera, a la hora de entrar a la consulta, tú dejas el ego afuera, ¿no? Lo dejas afuera y te metes a la consulta. O sea, ese diagnóstico de Parkinson de que entra el paciente, tú tienes Parkinson, porque es bien común, ¿no? Y más neurólogos. No sé, siento que se sienten así como yo tengo el diagnóstico bien rápido, ¿no? Traten de evitar eso. Entiendo que a veces dices, bueno, pues está muy... Pero sigan estos pasos para que no se les escapen todas las anteriores, ¿no? Traten de no caer en ese diagnóstico rápido de pasillo.
Muy bien, ¿qué es lo primero que hacemos para hacer el diagnóstico de Parkinson? Tenemos que diagnosticar un síndrome y ese síndrome se llama parkinsonismo. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Dejen todo lo demás. Lo primero es diagnosticar parkinsonismo. O sea, el paciente te va a la consulta, uno, por temblor, principalmente, y a veces te llega por lentitud o caídas. Es bien raro que te llegue por, híjole, mis movimientos son finos, estoy batallando, es bien raro. O sea, por bradicinesia en una mano. Es bien raro que te llegue por eso. Y más si empieza en el lado izquierdo, que no es la dominante, ¿no? O te llega por un temblor, o te llega por problemas para caminar, o desequilibrio, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer ante la sospecha, dices, no va a ser Parkinson, diagnostica Parkinsonismo. Y el Parkinsonismo contiene tres síntomas: bradicinesia, temblor de reposo o rigidez. Tiene que tener tres, digo, dos de tres. Bradicinesia y o temblor de reposo y o rigidez, ¿no? A dos o tres. ¿Qué es eso? Temblor de reposo. Chéquense estas características, por favor, apréndenselas, son datos muy finos para diagnosticar estos síntomas, ¿no? ¿Qué es el temblor de reposo? Es un temblor, el famoso llamado en cuentamonedas o pill rolling tremor. El temblor clásico parkinsoniano es inicia unilateral, distal, no es acá arriba, es acá abajo, pronosupinación del antebrazo, flexión, extensión de los dedos, por eso asemeja a un cuentamonedas o pill rolling tremor. Si no lo alcanzas a ver, distráelo, ponlo a contar, ponlo a decir los meses del año y ahí es donde se va a activar el temblor. Si no lo alcanzas a ver, ponlo a caminar, ponlo a caminar. Si él te dice tengo temblor y no lo ves, distráelo o ponlo a caminar y ahí lo tienes que ver. Pero chéquense esas características. Si no tiene esas dos, tres características del temblor, no es un temblor parkinsoniano, es otra cosa. Que sea así, distal, pronosupinación, y flexión, extensión de los dedos. Para la bradicinesia hagan series largas. ¿A qué me refiero a eso? Series largas, porque a veces al principio, sobre todo cuando va empezando, pues es bien difícil que veas la bradicinesia, ¿no? Recordar que la bradicinesia es una disminución de la velocidad y de la amplitud conforme va pasando el tiempo. Entonces tú le dices al paciente que haga el mismo movimiento lo más rápido que él pueda, y en un paciente que va iniciando, al principio va muy bien, y luego va disminuyendo la velocidad y la amplitud conforme va llegando a los 15, 20 segundos, ¿no? Entonces a veces a los 10 segundos, como dice la guía, no lo ves, por eso hagan series largas para poder encontrar la bradicinesia, movimientos alternantes, pronosupinación, finger tapping, abrir y cerrar las manos, ¿no? Vean aquí cómo el temblor se aumenta cuando el paciente está haciendo otra cosa. Es un ejemplo de distracción. Entonces busquen la bradicinesia, busquen el temblor clásico y otro es este, ¿no? El temblor reemergente. Ese temblor reemergente, vean el brazo izquierdo. Empieza a temblar. Estira el brazo y se le quita. Pasan 6 segundos y tiembla otra vez. ¿Sí? Y ahí vemos tres características clásicas del temblor parkinsoniano, que son características muy finas. La primera, el temblor de reposo, un temblor de reposo muy característico. La segunda, se quita la acción. El temblor de parkinsoniano se quita a la acción. Y la tercera, reemerge a los 6, 8 segundos. Esas son características clásicas de un temblor parkinsoniano y siempre búsquenlas y con eso prácticamente estás hablando de Parkinson, ¿no? Y el último es el braceo. Busquen siempre el braceo, que es un síntoma inicial muy sutil, disminución del braceo a la hora de caminar y ven como el temblor ahorita, después de caminar, empieza a reemerger, ¿no? Entonces, cuando estén evaluando un paciente con Parkinson, busquen bradicinesia, temblor de reposo y rigidez
pero busquen más estos datos finos que los van a ayudar a diferenciar, ¿no? Muy bien. Entonces ya, Parkinsonismo, check. Pero cuando tienes Parkinsonismo pueden ser todas las demás, ¿no? Al menos ya puedes dar el siguiente paso. El siguiente paso es buscar 9 y 10, 19 signos y síntomas. Bueno, esto es un estudio. 18 signos y síntomas para descartar Parkinson, ¿eh? Chéquense. O sea, el diagnóstico, tienes que buscar 18 cosas, 19 cosas para descartarlo. No me voy a ir en todas, no voy a revisar todas, pero hay algunas que casi no se hablan y son muy finas que te van a ayudar, que son estas, las de los asteriscos. Entiendo que si el paciente tiene demencia al inicio, tiene demencia frontotemporal, bueno, pero estas cosas casi no se dicen. Por ejemplo, un parkinsonismo de miembros inferiores por más de 3 años. Ahorita vamos a ver esa causa. Un paciente que solamente tenga bradicinesia, rigidez, congelamientos de la marcha por 3 años, solamente eso, piensa en otra cosa. Medicamentos, obviamente, siempre busquen medicamentos. Ahorita les voy a pasar la lista de todos los medicamentos que ocasionan parkinsonismo. Caídas, un paciente que se está cayendo, empezó con caídas, caídas, desequilibrio y caídas, piensa en otra cosa, piensa en otra cosa. Esta casi no se habla y cada vez le damos más importancia. Que en los primeros años de la enfermedad, me refiero a los síntomas motores, no tenga síntomas no motores. Ninguno. No sé, olfato, puede haber poquito de deterioro cognitivo, sobre todo a palabras, depresión, ansiedad, apatía, insomnio, trastorno del sueño REM, hipotensión ortostática, estreñimiento, síntomas urinarios o genitourinarios, dolor, fatiga, que no tenga ningún síntoma no motor y ya tiene 3 años, esto es otra cosa. Que no se los olvide ese, síntomas no motores. Y el otro que también siento que a veces no se le da tanta importancia es un parkinsonismo simétrico. Si tú lo revisas, va empezando y está igual de los dos lados, no bracea de los dos lados, el temblor es igual de los dos lados, la bradicinesia es igual, piensa en otra cosa. Obviamente hay más cosas, como pueden ver ahí, pero bueno, son los que creo que a veces se les olvidan, ¿no? Y vamos a ver alguno de ellos. Y obviamente hay criterios de apoyo, ¿no? Oye, si el paciente tiene disinesias, un paciente que llega a la consulta con disinesias, paciente de primera vez, se está moviendo como Michael J. Fox, y tú no sabes nada, no sabes nada y lo ves, dices, bueno, esto es una Corea. Un adulto, dices, pues Huntington, ¿no? Pero si te dice, tomo levodopa, prácticamente 95% de las veces es Parkinson, ¿no? Entonces, un dato muy fino, disinesias o Corea con levodopa, es la primera vez que lo ves al paciente, te quita mucha parte de la historia clínica y ya te ahorras un tiempecito y te puedes enfocar a otras cosas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a repasar estos puntos para que no se les escapen otras enfermedades, ¿no? Medicamentos, todos estos medicamentos ocasionan parkinsonismo. Para su servicio social, para su consulta, que lo tengan ahí como acordeón, todos ocasionan parkinsonismo. Obviamente unos más que otros, ¿no? Y en este orden literal, unos más que otros. Sobre todo los más importantes, los neurolépticos, ¿no? O antipsicóticos de primera generación y segunda generación también. Los que debemos de utilizar, o los de más seguridad, clozapina en primer lugar y quetiapina, en dado caso que haya alucinaciones en un paciente, ¿no? Pero todos los demás tienen un alto riesgo de desarrollar parkinsonismo. Antieméticos, procinéticos, metoclopramida es muy común. Depletores de dopamina, tetrabenazina es muy común. Todos los cardíacos, antihipertensivos, sobre todo estos de aquí, son muy comunes, sinaricina, inhibidores de la ECA, antiarrítmicos, antiisquémicos, todos pueden ocasionar parkinsonismo, litio, antiepilépticos, inmunosupresores, quimios, antidepresivos en menor medida
y otros que hay algunos reportes aislados, ¿no? Sobre todo los primeros tres son los más comunes, ténganlos ahí en el radar. Muy bien, entonces con eso cubrimos medicamentos. Que no se nos olviden síntomas no motores. Entonces vamos a hablar de parkinsonismo de miembros inferiores, vamos a hablar de temblor y de lentitud. Perlas clínicas. No todo temblor es Parkinson, ¿no? Creo que eso ya lo hemos mencionado muchísimas veces. Ya mencionamos cómo es el temblor parkinsoniano, que si no es así, piensa en otra cosa, ¿no? Que está pensando en la playa, los dos. Pero bueno, algunas características, ¿no? El temblor de Parkinson involucra mandíbula, mentón y lengua, puede involucrar mandíbula, mentón, labios y lengua. Pero la característica es que también es en reposo. El temblor esencial también involucra mentón, mandíbula, labios. Pero la característica del temblor esencial de aquí es que es de acción. O sea, el temblor parkinsoniano está en reposo y está temblando. Habla y se le quita. El esencial está normal, habla y tiembla. Entonces, un dato muy fino, el temblor de aquí. El temblor reemergente, como ya lo mencionamos, ya lo vimos, muy fino de Parkinson. El temblor que se quita el movimiento, como ya lo vimos, es muy fino de Parkinson. Chéquense estos dos temblores de acá arriba. Temblor de cabeza o de voz. Temblor de cabeza o de voz. Piensen en otra cosa. Parkinson no tiembla la cabeza, tiembla esta zona. Temblor de cabeza, piensen en distonía o esencial y ven posturas anormales, ¿no? Un temblor incongruente, como esta señora de acá abajo. Pues de repente está muy rápido, de repente la dirección cambia y luego lo vuelves a revisar y ya cambió, en diferentes posiciones varía, de un mano a mano más que otra. Es inconsistente, incongruente, piensa en funcional, ¿sí? Entonces, no todo temblor en Parkinson, características muy finas del temblor parkinsoniano y cuándo pensar en otras posibilidades, sobre todo temblor esencial, temblor distónico, que es muy común que se confundan. Hay que recordar que el temblor distónico es más muñeca, es muñequeo postural y de acción, ¿no? Pues más muñequeo, no es aquí. Este es medicamentoso, ¿no? Finito. El esencial es acá y el parkinsoniano es acá, ¿no? Muy bien. Acuérdense, para paciente que tenga parkinsonismo de miembros inferiores por más de 3 años, piensa en otra cosa. Paciente llega con congelamientos de la marcha como este paciente. Dale, dale. Llegan con congelamientos de la marcha. Se traba mucho al caminar, la marcha base amplia de sustentación, pasos cortos, como que trabado. De hecho, la postura está erecta. El braceo incluso a veces puede estar relativamente normal. En este caso, bueno, ya está un poco más avanzado, pero puede estar normal el braceo. A esta marcha de pasos cortos, base amplia de sustentación, que se traba, se congela, postura normal, puede bracear, le llamamos parkinsonismo de miembros inferiores. Hay diferentes nombres para esto: marcha gestante, apraxia de la marcha, lo pueden encontrar de mil maneras. Pero un paciente que tenga esto o se presente así a la consulta, piensa en esto, piensa en hidrocefalia de presión normal, piensa en parkinsonismo vascular, ¿sí? Entonces es un diferencial que hay que tener en mente, sobre todo en personas mayores. A este paciente le hicimos punción lumbar y a las 2 horas, no te puedo decir que mejoró al 100%, pero sí tuvo una mejoría en cuanto a la velocidad de la marcha, el tiempo, de como un 50-60%, ¿no? Entonces, sospechen de esta enfermedad cuando vean esta marcha, hidrocefalia de presión normal y parkinsonismo vascular, como en este paciente de abajo, ¿no? Paciente que camina lento, con pasos cortos, pues también puede tener neuropatías. Entonces, siempre revisen fuerza, revisen reflejos de estiramiento muscular o sensibilidad. Muy común que el paciente tiene debilidad, tiene neuropatías, camina lento, pasos cortos y pensamos que tiene Parkinson, ¿no? O una marcha cautelosa del adulto mayor. Entonces,
Todo paciente con parkinsonismo en miembros inferiores, marcha lenta, pasos cortos, que no se les escapen estos diagnósticos. Y el último de las perlas clínicas es: no todos los movimientos lentos son Parkinson. No todo lo que se mueve lento es Parkinson, ¿no? Ya vimos que hay que buscar bradicinesia específicamente, pero hay que buscar otros signos que no se nos escapen. Paciente con disautonomías, paciente con parkinsonismo, pero se desmaya mucho, hipotensiones posturales, mucho estreñimiento, disfunción eréctil desde el inicio, muchos síntomas urinarios al grado de incontinencia, o sea, muchas disautonomías con parkinsonismo. Piensen en atrofia de sistemas múltiples. Y si hacemos una resonancia de cerebro, podemos ver el signo de la cruz en el puente, como acá arriba, ¿no? Es un signo que te apoya para atrofia de sistemas múltiples. No todo parkinsonismo, todo lo que se mueva lento es Parkinson, ¿no? Paciente con parkinsonismo, pero con alteración de los movimientos oculares, ¿no? Alteración de los movimientos oculares. Si tú ves a los ojos del paciente, arriba no los mueve, están paralizados, y abajo tampoco, el de aquí. No puede ver ni arriba ni hacia abajo. Se tiene una parálisis supranuclear de los movimientos oculares, más parkinsonismo, con muchas caídas. Piensa en PSP, le haces una resonancia en la cabeza y puedes ver una atrofia mesencefálica en un corte sagital, o el famoso signo del colibrí, ¿no? No todo lo que se mueve lento es Parkinson, ¿no? Acá tenemos un paciente con fenómeno alienígena. Vean cómo este brazo se mueve solo, levita solo, como que tuviera vida propia. Tiene distonía, rigidez, tiene mioclonías, tiene apraxias. Son cosas que hay que buscar ante un parkinsonismo, ¿no? Entonces, paciente con este fenómeno alienígena, levita solo el brazo, apraxias ideomotoras, distonías importantes. Mira cómo el brazo aquí prácticamente se mueve solo. Piensen en síndrome corticobasal. Y otro diferencial que no se les puede escapar es la demencia de cuerpo de Lewy, ¿no? Este paciente que tiene deterioro cognitivo importante, fluctuante, que inicia en un tiempo muy similar al parkinsonismo, con alucinaciones muy severas al inicio. Piensen en demencia de cuerpos de Lewy. Como ya hablamos, busquen siempre medicamentos, siempre, 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 y funcional. Un parkinsonismo muy exagerado es el paciente que: "Ay, no, no puedo, doctor. Desde el inicio está, ay, no, no lo puedo hacer". Y lo va a ver otra vez, o sea, no, no puedo. Lo ves así, que no le echa ganas, eh, eh, es muy exagerado la lentitud, sin ese ánimo de hacerlo, incongruente con el tiempo de evolución, es inconsistente. Piensen también en un parkinsonismo funcional. Son algunas perlas clínicas para que no se les escapen estos diagnósticos y mejoren su certeza diagnóstica. Muy bien, últimos 10 minutos. Ya diagnosticaste al paciente con Parkinson. Te va llegando. Ya lo diagnosticaste. No tiene tratamiento, porque así les van a llegar a ustedes. A mí me llegan ya 5, 8 años después con un cóctel de medicamentos, pero a ustedes les llegan nuevecitos, ¿no? Naive, frescos. Ya lo diagnosticaste. ¿Qué le haces? ¿Qué le das? No, gira más rápido. Levante la mano. ¿Quién ha escuchado que no inicie el levodopa porque es tóxica o porque el efecto se acaba rápido? ¿Quién ha escuchado eso? No inicies levodopa porque espérate, la levodopa déjala hasta el final. Ah, bueno, hasta eso. O no han escuchado, digo, o han escuchado ya más la tendencia nueva, o de plano es la primera vez. Pero esta semana pasada, dos pacientes, un paciente dejó de usar levodopa porque de unos 3 años, por el miedo a esto, lo que le estoy diciendo. Obviamente llegó súper mal, pobrecita.
y sufriendo, ¿no? Pero es que no la quiero usar, no la voy a usar. Y yo así como, o sea, de hecho se tomaba media tableta al día. ¿Y qué pasa cuando te la tomas? Pues bueno, esas 3 horas estoy muy bien. ¿Y por qué no te la toman? No, es que me va a hacer mal. Y el otro paciente, un esposo médico, y doctor, es que la levodopa es mala, ¿no? Y no me la quiero tomar. Entonces, ese concepto que todavía existe, vamos a tratar de erradicarlo. Ese es el último mensaje de hoy, ¿ok? Terapias iniciales, algunos conceptos, ¿no? Conceptos por Stanley Fan, que es líder mundial en Parkinson. No, yo le digo al paciente, yo no te voy a curar, ¿no? Yo no te puedo curar. Si pudiera, obviamente lo haría, pero yo no te voy a curar. Pero sí podemos mantenerlos funcionalmente e independientes el mayor tiempo posible. Ese tiene que ser el objetivo de la terapia, mantenerlos funcionalmente el mayor tiempo posible. ¿Qué factores tenemos que tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión de algún medicamento? Para todo, ¿no? No nada más para levodopa o para los medicamentos de Parkinson. Pues obviamente todo esto, ¿no? La edad, la ocupación, si tiene síntomas motores, no motores, la red familiar, la economía, definitivamente, la disponibilidad, si tienen acceso o no a esos medicamentos. Pero definitivamente el más importante es lo que prefiere el paciente, ¿no? O sea, hay que plantearles bien los beneficios, los efectos adversos, y al final el paciente o en conjunto decidimos, ¿no? Lo más importante de un diagnóstico temprano, que eso va a recaer mucho en ustedes. Lo más importante de un diagnóstico temprano es el inicio del tratamiento rápido, ¿no? Un tratamiento inicial efectivo les da muchísima calidad de vida por mucho tiempo. Yo veo pacientes, ¿no? El paciente que llega a los 5 años apenas está empezando bueno, ahora sí ya voy a consultar contra el que ya tiene 5 años en tratamiento y las diferencias en el camino son enormes, ¿no? Si ustedes revisan las guías más recientes, ya tienen rato, esos son los medicamentos recomendados para iniciar como monoterapia. Tú diagnosticas un Parkinson y ¿qué le inicias? Pues le puedes iniciar un agonista de la dopamina, le puedes iniciar levodopa, le puedes iniciar un inhibidor de la MAO-B, le puedes iniciar un anticolinérgico, le puedes iniciar amantadina, aunque eso se hacía antes, hoy en día todavía algunos. Entonces, puedes iniciar todo esto, ¿no? Y aquí nomás dejo la pregunta monoterapia, ¿no? ¿Por qué monoterapia? Yo creo que la tendencia debe ser, pues a lo mejor dos, ¿no? O combinados hasta tres en dosis bajas, ¿no? Pero bueno, ese ya sería otro tema. Pues, ¿qué iniciaríamos, no? O sea, lo que les quiero dejar como mensaje es no tenerle miedo a la levodopa. La tendencia actual es iniciar levodopa. Otra vez, como hace 20 años. Ya pasamos la curva, aprendimos y hoy en día es inicia levodopa. Vamos a demostrar evidencia para que no tenerle miedo a la levodopa. Es que no quiero usar levodopa porque me va a producir discinesias. Esa es la tendencia. Que me voy a empezar a mover o se le va a acabar el efecto. Chéquense este estudio que se hizo con dos poblaciones, una africana y una italiana. Los africanos se tardaban en llegar al diagnóstico casi 5 años, ¿no? Por el acceso médico. Los italianos se tardaban como tres, el diagnóstico de los italianos estaba prácticamente relativamente rápido, ¿no? 3 años más o menos. Entonces, el inicio de la levodopa de los italianos fue antes en comparación con los africanos, ¿no? Inicio de levodopa. Pues en los italianos se les inició levodopa, perdón, aquí está, al año y empezaron con fluctuaciones o complicaciones 5 años después, que es lo que más o menos decimos, ¿no? Inicias tratamiento con levodopa y a los 5 años esperamos ver las complicaciones. Entonces en los africanos esperábamos lo mismo. Le diagnosticaron 5 años después y tú esperarías iniciar levodopa y 5 años después, o sea, a los 10 años, desarrollar complicaciones. Ellos desarrollaron complicaciones prácticamente al año, al año de haber iniciado levodopa, al año de haber iniciado levodopa, no a los 5 años. Entonces, ¿qué nos dice este estudio? Pues que no es la levodopa en sí, ¿no? Es el tiempo de evolución de la enfermedad.
Entonces, no le tengan miedo a usar levodopa, ¿no? Dos, el estudio LIP. Este estudio LIP comparó dos grupos de pacientes. A unos se les inició levodopa y a otros no. Y a las 40 semanas se les inició levodopa a los otros, ¿no? Y querían ver qué pasaba en otras 40 semanas, ¿no? O sea, a las 80 semanas no hubo diferencias, ni en la severidad de los síntomas, ni en depresión, ni en calidad de vida. Entonces dijeron, bueno, la levodopa a lo mejor no retrasa la enfermedad. Era el punto de este estudio, ¿no? Parece que no la retrasa. Pero, hablando de las complicaciones, no hubo diferencias en las complicaciones, fluctuaciones o discinesias, iniciándole antes o iniciándole 40 semanas después. Al final, a las 80 semanas, si tenían complicaciones, las iban a tener, ¿no? Entonces no hubo diferencias, ¿no? Entonces hemos aprendido que las complicaciones por levodopa es más, están más relacionadas a la duración de la enfermedad. Un paciente que ya tiene algún tiempo va a desarrollar complicaciones, le inicies o no levodopa. Dos, lo único que sí hay que mencionar son las dosis de levodopa. Se dice que hay un límite de 400 miligramos al día. Si podremos mantenernos ahí el mayor tiempo posible, el riesgo de estas complicaciones las vamos a tener muy, muy abajo, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo a la levodopa, simplemente hay que tenerle miedo a las dosis altas o al uso indiscriminado, incorrecto de dosis altas de levodopa. Obviamente un paciente joven, sexo femenino, índice de masa corporal bajo, están más en riesgo o alguna mutación genética de desarrollar estas complicaciones, ¿no? Y ya para terminar, dos o tres estudios que compararon pacientes que iniciaron con levodopa contra pacientes que no iniciaron con levodopa, pero iniciaron con agonistas de la dopamina e inhibidores de la MAO-B. Uso restringido de levodopa, ¿no? Así le llamaron. Levodopa contra no levodopa u otros medicamentos. Y lo siguieron en el tiempo. Chequen estos dos, tres estudios, ¿no? El primero, el PDMed, que se publicó ya hace 11 años. ¿Qué encontraron ellos? Que sí, los que estaban con levodopa desarrollaron más tempranamente discinesia, sí, ok, pero fluctuaciones motoras no. Discinesia sí, fluctuaciones motoras no. Y en calidad de vida, estaban mejor los que habían iniciado con levodopa. Entonces pones una balanza, calidad de vida, discinesias, con el tiempo que está mejor, ¿no? A pesar de tener discinesias, reportaban mejor calidad de vida en este estudio PDMed. Chéquense este metaanálisis de hace 10 años ya también, donde demostraron en 11 estudios pacientes que iniciaban con levodopa contra los que no. Sí, otra vez decían, los que iniciaban con levodopa tenían más riesgo de desarrollar discinesias y fluctuaciones, sí, ok, pero más del triple de personas tuvieron que descontinuar los otros medicamentos para requerir levodopa. Otra vez calidad de vida, ¿no? Y el último estudio que ya cerró esta controversia acaba de salir publicado el año pasado, que fue la continuación del estudio LIP que les mostré, fue la continuación a 5 años. Siguieron los pacientes 5 años y ellos vieron que no hubo diferencias en los síntomas motores, no hubo diferencias en las discinesias significativas, no hubo diferencias en las complicaciones o fluctuaciones motoras comparando los que habían iniciado con levodopa contra los que no habían iniciado con levodopa. Entonces, hoy en día, y las guías nuevas de Canadá, europeas o de la Academia Americana de Neurología, recomendamos o recomiendan el inicio temprano de levodopa. No te acelera las complicaciones o de discinesias o fluctuaciones, no es tóxica el medicamento. Tratar de mantener dosis 300, 400 miligramos al día el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, la tendencia actual es esa, iniciar con levodopa, cada vez ya tenemos más evidencia, dosis bajitas y si el paciente requiere otros medicamentos o que requiera más dosis porque los síntomas progresan, ok, empezarnos a apoyar con agonistas, con inhibidores de la MAO-B y ahí nos lo vamos llevando. Muy bien, jóvenes, con esto termino. 5 minutitos para comentarios, preguntas. Hay que recordar que
El Parkinson es la nueva pandemia silenciosa de este siglo, que no solamente le da la genética, sino es todo nuestro entorno lo que lo está provocando. Definitivamente podemos actuar, eh, nosotros empezando con nosotros mismos, tener cuidado con pesticidas, contaminantes, solventes, lo que comemos. Hacer el diagnóstico temprano les va a ayudar muchísimo a los pacientes a largo plazo. No todo temblor, no todo parkinsonismo es Parkinson. Acuérdense de esas características finas y no hay que tenerle miedo al mejor medicamento que hay, que es levodopa. Muy bien, jóvenes, si me quieren seguir en Instagram, neurólogo Parkinson. Y con esto termino y muchas gracias.